Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Muchas veces pensamos que sí estamos haciendo pues las cosas muy bien, es decir, porque nosotros queremos las cosas de Dios y porque las queremos hacer, pero verdaderamente cuando nos damos cuenta a ciencia cierta no queremos. O sea, es algo muy extraño. Decimos que queremos, pero de verdad no lo queremos internamente. Es como cuando te dicen que hay que perdonar, pues tú dices, bueno, sí, pero no, pues no. Si Jesús te dice que hay que perdonar, tú dices, bueno, sí, hay que hacerlo, pero no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, ¿ves? Entonces son cosas como esas. El tema de hoy le he puesto por título, estar dispuesto a estar dispuesto. El Padre Creador, Él quiere que nosotros de verdad dispongamos nuestro ser para que este tipo de cosas puedan suceder. De lo contrario nunca va a pasar nada. El problema es que no estamos dispuestos de verdad para que estas cosas sucedan. Es decir, de muy temprana edad se nos enseñó que pues solamente era rezar y esperar a ver qué pasaba. Nunca hemos tenido un Dios inclusivo en nuestras vidas, sino simplemente de que Dios está por allá y pues nos hace algún favor si me porto bien o algo así. Pero realmente pues estamos en un gravísimo problema, ¿se dan cuenta? Por eso es que no hay compromiso verdadero con todo esto. El Padre nos dice que las llaves del reino de los cielos son sinceridad. Esto es como decir querer, querer, querer. Entonces por eso ellos dicen que las llaves del reino de los cielos son sinceridad. Más sinceridad y más sinceridad. Mira esto tan importante, esto de la sinceridad. Lo que pasa es que no hemos sido sinceros. Ese es el problema. Y cada uno se ha inventado una verdad de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su idea. Pero no quiere aceptar en ningún momento a Dios Padre, porque no es parte de su vida. O sea, Dios no es inclusivo dentro de su vida. Ese es el problema. Claro, podemos tener y podemos escuchar, podemos hacer, pero cuando nos toca realmente hacer las cosas, no las queremos hacer. No queremos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no queremos, pues simplemente porque no queremos y utilizaremos los mismos textos para decir que no queremos. Cuando de verdad, pues es claro que eso debería de ser así. Las personas jóvenes de por sí no les gustan las cosas de Dios. Ya las personas que llevan un poco más de tiempo, donde ya el Espíritu de Dios ha hecho un trabajo, donde tal vez estas personas se han dado tantos golpes en la vida, que se han dado cuenta que no es por ahí el camino, estas personas se dedican un poquito a hacer las cosas, ya con seriedad, pero los niños no quieren. O sea, un niño no quiere hacer las cosas, no como en la vida de Jesús, que uno se da cuenta que él desde muy temprana edad, cuando recibió el Espíritu de Dios, pues él empezó a hacer las cosas. Él no se puso a esperar a llegar a ser viejo, sino que empezó a hacer las cosas de una vez. Sabemos muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, nos gusta escuchar de los frutos del Espíritu, que la paz, que el amor, que la paciencia, que todo eso. Decimos, qué bonito, sí, qué hermoso, qué hermoso. Entonces nos centramos en ello. No, yo quiero eso, yo quiero hacer eso, yo quiero. Y de pronto puede que hasta de pronto nos acostumbremos, o tal vez le digamos al cuerpo que tiene que hacer eso, que tiene que portarse bien, que tiene que hacer. Pero eso no es espiritualidad, porque no es el resultado de un crecimiento. Y terminamos haciendo una cantidad de cosas, ¿se dan cuenta? Imitando cosas que no tienen sentido. O sea, imitar no significa ser el original. Si yo, por ejemplo, pinto una obra y alguien hace una copia de la mía, pues no es el original fue él, es el original. Mira, por ejemplo, de estos cuadros famosos que andan circulando por el mundo entero, hay muchísimas, muchísimas. Pero, ¿qué pasa? Pues que no es el original. Se está tratando de hacer cosas, pero no es el original, no es el resultado de verdad de un crecimiento lo que se está viviendo en esta tierra. Es el resultado simplemente de que yo quiero, de aparentar. Ahorita estamos pasando por una época de aparentar, quedar bien. Pero aquí nos dicen que las llaves del reino de los cielos son sinceridad, más sinceridad y más sinceridad. Mira que no solamente sinceridad, porque tú puedes decir, es que yo soy sincero. Pero es que a esa sinceridad tienes que meterle más sinceridad. Y a esa otra sinceridad, más sinceridad. ¿Se dan cuenta? 3 veces, o sea, más a fondo y más a fondo. Cuando se nos dice que tenemos que perdonar, por ejemplo, decimos, sí, claro, hay que perdonar. Jesús nos dice que hay que perdonar, pero internamente no queremos perdonar, porque esa persona nos cae mal, porque esto, porque lo otro. ¿Sí ven? No queremos. Y decimos, sí, pero es que yo estoy en las cosas de Dios. Pero no entiendo qué es lo que se quiere. Si el Padre nos dice que hay que hacer ciertas cosas, pero hacemos otra cosa, o simplemente de acuerdo a nuestra conveniencia.
pues no estamos haciendo las cosas. Por eso necesitamos sinceridad y más sinceridad. Todos los hombres poseen estas llaves. Mira que esto no es algo raro, todos los poseen. Entonces, si las usan, avanzan en el estado espiritual. Pero hay que entender eso. Sinceridad y más sinceridad. ¿Y cómo? Pues mediante decisiones. Decisiones, más decisiones y más decisiones. Me insta a 3 puntos, ¿verdad? Hacer las cosas en 3 niveles. Y eso de verdad que es algo muy interesante. Por eso, estar dispuesto a estar dispuesto a estar dispuesto. Y eso es verdad, tenemos que estar dispuestos a estar dispuestos. Hay otra parte también muy importante que dicen de esta manera: el espíritu nunca impulsa, solo guía. Y si yo no estoy dispuesto a estar dispuesto, pues no va a pasar nada. Si eres un aprendiz voluntarioso, alegre, voluntarioso, feliz, en fin, si quieres lograr niveles espirituales y alcanzar las alturas divinas, si quieres, porque eso no es una cuestión obligada, si quieres hacerlo, si sinceramente, ahí volvemos a otro punto de sinceridad, más sinceridad, más sinceridad. Si sinceramente deseas alcanzar el objetivo divino, ¿de verdad qué es tu objetivo? Tú estás aquí escuchando estas cosas porque sinceramente deseas, o sea, es decir, sinceramente, sobre sinceramente, ¿lo quieres? Bien, si eso es así, entonces lo vas a lograr. Si no, no lo vas a lograr. Nosotros, los seres humanos, todos tenemos todos los atributos que todos los seres humanos pueden tener, y no puede ser de otra manera. Así como tenemos el mismo espíritu en la misma medida que tenía el Padre Creador cuando estuvo en esta tierra, y en la misma mente que Él tenía cuando estaba en esta tierra, igual para nosotros, pues también tenemos todos los dones y todas las cosas que cualquiera puede tener. O sea, cualquier don siempre lo tenemos nosotros, solo que si nos gusta algo, lo especializamos. Un artista, por ejemplo, un pintor, dice, es que él nace pintor, y es verdad, nace pintor, todos nacen con todos los atributos, con todos los talentos, solo que a ti te gusta uno, y ese lo vas a ejercer. Entonces tú dices que yo tengo la vocación para eso. No es que tengas la vocación para eso, es que tienes el gusto para eso. No es que tengas la vocación, es que te gusta, y si te gusta, pues ahí estás, y lo vas a lograr. Si te gusta la oratoria, así sea que tú seas media lengua, tú vas a hacer todo lo posible por hablar. Y conozco gente, de verdad, maestros, que han logrado cosas muy importantes y eran media lengua, no podían casi ni siquiera hablar, pero ellos hicieron una cantidad de cosas, incluso se metieron piedras en la boca para poder tratar de mover su lengua y todo, y hacerlo hasta que lo lograron. ¿Pero por qué? ¿Era que esa era la vocación? ¿Se prestaba para que ellos hablaran eso? No, incluso a esas personas hasta miedo les daba hablar en público, pero les gustaba. Y si les gusta, lo hacen. ¿Por qué? Porque les gusta. Entonces aquí pasa lo mismo. El espíritu nunca impulsa, solo guía. Si eres un aprendiz voluntarioso, voluntad, así sea pequeñita la voluntad, no importa que no sea grande, que sea una dosis muy chiquitica de voluntad, es suficiente, pero si de verdad es sincera. Mira, tú no necesitas tener una voluntad tan grande, una voluntad pequeñitica, pero si es sincera, eso es todo. Tú no necesitas tener una mayor capacidad de la mente y conciencia, no. Una pequeña, pero si la usas, pues vas a hacer mucho más que otros. Hay muchas personas que tienen muchas ideas, y de hecho la gente tiene muchas ideas, pero no ejecuta ninguna. Hay personas que casi no tienen ideas, pero tienen una sola idea y la ejecutan, la luchan hasta que la logran. Pero ¿cuál es el pensar de ustedes? No, pues lo he intentado tanto que yo creo que eso no me conviene. Esas palabras las he escuchado muchísimo en todos ustedes, ¿verdad? Esas palabras las escucho mucho. Es que yo lo he intentado, pero veo que no sale nada. Eso quiere decir que no me conviene. Eso quiere decir que me va a traer problemas después. Eso quiere decir que eso va a ser un problema muy serio. Seguramente Dios me está avisando de que no me meta por ahí, porque si me voy a meter voy a tener problemas. ¿Ven? Esas palabras tan absurdas, ¿verdad? No tienen sentido. Pero esa es nuestra forma de vida, ¿se dan cuenta? Una forma de vida mediocre, una forma de vida que no tiene sentido. ¿Por qué? Si me gusta, puedo lograrlo. Porque eso es lo más importante. Y eso significa que yo soy un aprendiz voluntarioso porque me gusta eso. Pero aquí me hablan de algo muy bonito. Si eres un aprendiz voluntarioso, si quieres lograr niveles espirituales y alcanzar las alturas divinas, si sinceramente, yo veo 3 puntos también. Si eres un aprendiz voluntarioso, primero. Si quieres lograr niveles espirituales, segundo. Si sinceramente deseas alcanzar el objetivo divino, entonces el Espíritu Divino te guiará suave y amorosamente por el camino de la filiación y el progreso espiritual. Si lo quieres hacer de corazón, sinceramente,
funciona. ¿Por qué no funciona antes? Porque tú no lo quieres hacer sinceramente. Tú estás cómodo donde estás. Tú te sientes feliz donde estás. A ti no te enseñaron desde un principio que la vida espiritual era lo más importante de tu vida, sino que simplemente había que ir a misa, pues porque era costumbre, pero no porque fuera importante para nuestra vida. Y toda la enseñanza de este mundo te dice que la vida espiritual no es importante. Es más, te dicen que Dios ni existe siquiera. ¿Cómo vas a buscar algo y cómo te vas a llenar de pasión por algo que ni siquiera existe? Con algo que todos los demás no buscan. Aquellos incluso conocidos y amigos que supuestamente te aman, no gusta de las cosas de Dios, pues ¿qué? Tú no lo vas a hacer. Entonces, ¿te das cuenta por qué no tenemos esa voluntad, ese deseo de hacer las cosas de verdad, de corazón? Pero mire que se agrega algo más. Cada paso que des debe ser de buena voluntad. Qué interesante esto de ser de buena voluntad. Porque es que el problema es que no hay buena voluntad en lo que hacemos. No lo hay. No somos esos aprendices voluntariosos. Y no queremos la vida espiritual porque nuestra cultura no lo enseña. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, en el caso mío, que he dedicado mi vida de verdad a estas cosas para iluminar la vida de ustedes, pues son vistos con malos ojos. Y no tanto eso, sino que son personas que van a causar muchos problemas, muchas divisiones. Se van a sentir acosados, se van a sentir dañados, se van a sentir de mucha manera, porque son personas que no buscan la vida espiritual. Cada paso que debe ser de buena voluntad. Cooperación inteligente y alegre. Mira, pero me está hablando de esa voluntad, de esas llaves del reino que son tan importantes. La dominación del espíritu, que si el espíritu divino haya logrado en usted un control, este control no está matizado jamás por la coerción, ni comprometida por la compulsión, ni obligado, ni tampoco estimulado para que haga las cosas, no, porque no tiene sentido. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, escuche muy bien, te capacitará para que vayas mucho más allá de la aparente espiritualidad que lograrías por tu cuenta. Y el Espíritu de Dios está para eso, pero como tú no tienes ese deseo de hacer las cosas de verdad, de corazón, pues por eso no se logra nada. Esa voluntad, así sea pequeñita, no importa, pero ahí el Espíritu de Dios podría sumar toda su voluntad, la voluntad divina de Él, sumársela a esa pequeñita voluntad, haciendo así que la tuya sea plena. Es de esa manera, ellos están para ayudar de esa forma. Pero el problema es que no queremos hacerlo, lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando, y todo lo que está, por ejemplo, a nuestro alcance, pues simplemente estamos declarando que estamos dispuestos a dedicarnos de lleno a esa tarea divina, que para nosotros no es una tarea, simplemente debería ser algo muy bonito. Y cuando hemos tenido como un pequeño vislumbre de lo que este sentir es, nos sentimos llamados a contribuir, a compartir, a hablar, a decir cosas, no por sacar pecho, sino porque es que sentimos el deseo de que nosotros como personas seamos útiles para aquellas personitas que están empezando, en beneficio no solamente de uno, sino de todos. Y este sentimiento que hay dentro de cada ser es una cosa increíble, nos arrolla, nos lleva a hacer ese tipo de cosas. No es que nos quedamos con la sabiduría y nos quedamos allí encerrados, sino que nos insta a hacer las cosas, como hacerlo, como hablar, como a llevar luz. O eso es un logro grandísimo. Y después de un tiempo, cuando tú pones esa voluntad, esa sinceridad y más sinceridad, después de un tiempo, esas resistencias, esos hábitos de pensamiento que hemos formado durante tanto tiempo, desde que tenemos uso de razón, porque es así, una cantidad de resistencias, una cantidad de cosas que no nos dejan, que supuestamente lo sabemos todo. Entonces comienza nuevamente esa parte divina a apoderarse de nosotros, esas cosas bellas. Pero también sucede todo lo contrario, que esa inercia y todo eso también puede apoderarse de una persona común y corriente. Y yo lo he visto, hay muchas personas que empiezan con un entusiasmo y dicen, sí, yo quiero, pero al poco tiempo como que se les va apagando la cuerda, se les va acabando la pila, como dicen. Y empiezan otra vez y vuelven otra vez a lo mismo. ¿Porque querían? Porque no querían, ¿verdad? No querían. Sencillo, no querían. Es como muchas personas, por ejemplo, no se dan cuenta que han entrado a un curso a hacer algo y entran con esa compulsión, con esa berraquera, yo quiero.
pero con el tiempo se les acabó la cuerda, se les acabó el impulso, porque no lo querían. Simplemente fue, no sé, un momento de euforia nada más, pero no pasó nada. Y por eso estas personas nunca llegan a nada, nunca llegan a concretar. En todos los cursos que hay a nivel mundial, las matrículas son las más importantes y esas son las que dejan de verdad un dinero. Es más, eso ni siquiera no se debería de hacer, mejor dicho, en ninguna parte. Debería de ser, bueno, se va estudiando y se va pagando. Pero es que esto ya nos parece a nosotros normal de que haya una matrícula. Pero ¿por qué lo hacen estas instituciones? Porque saben claramente de que tú nunca vas a terminar. Se inscriben 100 y escasamente terminarán por ahí unos 5 o 6 o 10, póngale mucho. Entonces, imagínate, pues estas personas tienen que ganar algo y para eso es que cobran las matrículas y allí es donde se gana. Y siempre es así. Siempre se está ganando más por las matrículas que por las mensualidades que va a pagar un estudiante. ¿Por qué? Porque el impulso te lleva a hacer ciertas cosas, pero como no te gusta, tú no lo vas a hacer, porque la decisión que tomaste no era sincera. Por eso cuando a Jesús le dijeron algo, Jesús dio un sermón tan maravilloso. Todos dijeron, yo quiero hacer las cosas, Señor. Yo las quiero hacer. Y él dijo, espera un momento. O sea, antes de que ustedes me digan esto, más bien vayan y comulguen con Dios, comulguen con el Padre, a ver a qué punto llegan. Y cuando tengan la decisión que ya ustedes la tengan tranquilos, serenos, sin que yo les haya hablado nada ni nada, entonces ahora sí, coméntensela a Dios y después vienen y me la comentan a mí. Es bien interesante todos estos pasos. Los apóstoles tampoco eran sinceros. Había muchas cosas. ¿Qué me lleva a la sinceridad? Pues me lleva a la sinceridad del amor. El amor me lleva a la sinceridad. Dios Padre, es eso, porque es amor. Si nos gusta algo lo aprendemos. Tenemos todos los dones dentro de nosotros, todos, absolutamente todos. Pero si no nos gusta algo, pues no lo vamos a aprender. Y después, ¿sabe qué decimos? No es que yo no tenía la vocación para lo otro. No, lo que pasa es que tú no tenías el gusto para eso otro. Tú no lo tenías. Y esto es lo que pasa aquí realmente. Tenemos que enamorarnos de estas cosas. Tenemos que querer. Escuchen, querer. Creer. Sinceridad y más sinceridad. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de personas que empiezan supuestamente algo rápido y se va deteniendo y van pasando circunstancias? Entonces ya, supongamos, se inscriben a un curso, pero de pronto entonces el bus, pues a veces pasa tarde o lo que sea. Entonces, ¿qué dicen? No, es muy difícil. Eso quiere decir que Dios me está diciendo, esa es la forma egoísta y maligna de interpretar a Dios, es que Dios me está diciendo que no debo hacerlo. Seguramente me está sacando de una calamidad. Entonces prefiero no ir porque Dios me está advirtiendo que no vaya. ¿Será Dios o será su pereza? Tiene que ser su pereza. Tiene que ser su idea que tiene de Dios, porque Dios no se va a meter en eso. Oye, venga, pero yo le estoy quitando eso para que no vayas a ir. No lo va a hacer. Dios no va a hacer ese tipo de cosas. Imagínense ustedes si el que inventó la bombilla eléctrica hubiera dicho al cabo de unos 3 intentos, o bueno, 10 intentos, no, eso no es para conmigo. ¿Cómo va a ser así? Eso es, Dios me está diciendo que no debo inventar esa bombilla. ¿Para qué? Mira, ya he intentado 10 veces y no puedo. Entonces Dios me está diciendo que no lo haga, porque eso me va a traer problemas. ¿Se han dado cuenta? Pero no, Él siguió insistiendo. Dicen que según el hombre, falló más de 200 y pico de veces. 200, o sea, yo digo, Dios, eso es mucho insistir. Y gracias a ese insistir, hoy día, ven, tenemos la oportunidad de tener una bombilla eléctrica, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Ahí vienen las cosas que lo ponen a uno a pensar. Y él inventó una bombilla que todavía está prendida, es decir, esa bombilla nunca se apaga. Y hay un museo tras de esa bombilla y la bombilla está funcionando todavía. Y van, y ahí está la bombilla, día y noche, y seguramente llegarán miles de años y la bombilla nunca le pasa nada, y todo el mundo va ya a ver, se toman fotos en la bombilla y todo eso. Pero mire cómo es la ignorancia. ¿Qué está mostrando eso? Que una bombilla no debería de fundirse, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué se funde tu bombilla cada rato? Tienes que ir a comprar otra más, y más, porque no sirvió. Pues porque hay un negocio, ¿verdad? Pero el interés de todo esto era que no pasara eso. Pero bueno, le hicieron un museo a esa bombilla. ¿Será que el ser humano no puede hacer una como esa? Pues claro que sí la puede hacer. Pero bueno, esa es la bombilla que nunca se apaga. Y mira qué ceguera, ¿verdad? ¿Qué tal que el hombre se hubiera rendido?
¿Qué tal que se hubiera rendido? Y hubiera dicho, no, definitivamente es que Dios me está avisando que no deba hacerlo, porque si yo lo hago, pues entonces, pues no. Otros más o menos aguantan hasta 3 intentos y dicen, a la tercera es la vencida. Ah, qué sabiduría tan grande, ¿verdad? A la tercera es la vencida y todo el mundo dice, wow, sí. Pero no más de ahí, porque no, de ahí más no. Y eso es lo que pasa con la vida espiritual. No hay eso, no hay ese sentir. Cuando empieza una persona así, con ese entusiasmo, a hacer las cosas y con un sentir que no es divino, empieza a decaer y muchos pierden ese impulso inicial con el cual empezaron a hacer las cosas de Dios y sencillamente se rinden ante la aparente impotencia. No, yo no puedo, yo no quiero, yo definitivamente no sirvo para eso. No sirvo, no, lo que pasa es que no te gusta. Acuérdate que ya te dije que todas las personas nacen con todos los potenciales, tienen todos los potenciales. Pero a ti te va a gustar una cosa y lo vas a aprender. Si eres un científico es porque te gusta la ciencia. Y otros dicen, uy, qué aburrida la ciencia. No, no me gusta, yo no nací para eso. No, tú lo puedes también hacer. Prefiero más bien ser otra cosa. Y así sucesivamente. Y hay otros que nacen para el ocio. Les gusta no hacer nada. Entonces se practica sobre no hacer nada y se vuelven expertos en no hacer nada. Los que dicen que quieren llegar a Dios y llegan a Dios, estas personas estaban realmente en estado de querer. Y en ese estado de querer, pueden llegar a Dios. De lo contrario, no lo van a hacer. Pero mira que Dios Padre responde a esa pequeñita voluntad, chiquitica, Él responde, pero ni siquiera el ser humano tiene esa pequeñita voluntad, porque si tú tuvieras esa pequeña dosis de buena voluntad de hacer las cosas, pues entonces lo lograría. Si tú pusieras en marcha esa pequeña dosis de buena voluntad, queriendo y sinceramente, créanme que pasarían cosas muy interesantes, porque Dios Padre no te va a engañar. ¿Por qué es que una persona no logra cosas? Pues porque simplemente no las quiere, las dice, claro, las articula, pero no las quiere. Porque si las quisiera, entonces te dirían, vamos a orar, vamos a hacer esto, y no dudarían en hacerlo porque te gusta. Porque te gustaría hacerlo, pero es que mira, es que ni siquiera para orar les gusta. Se sienten enredados, se sienten todo, pero en el transcurso del día sí hacen muchas bobadas y esas sí le prestan mucha atención. Con esas no se cansan ni les molesta, cosas que no tienen nada de verdad. Si tú quisieras de verdad las cosas de Dios, lo lograría automáticamente con esa pequeñita voluntad que cada uno tiene. Dios Padre no pide más sino eso, solamente esa pequeñita dosis. Porque como les decía, el Espíritu de Dios potencializa esa pequeñita voluntad y Él pone su máxima voluntad y hace que sucedan cosas. El problema es que ni siquiera se ejerce esa pequeñita voluntad. Sabemos claramente que en este camino hay que luchar y Jesús lo dice. La vida espiritual es lucha, es resignación, es lealtad, es tantas cosas. Y todo eso, ¿verdad? Que esa es la vida en el Espíritu. No es que diga, sí, yo ya lo intenté. No, tal vez Dios quiere que no joda más con esto. Yo como que no creo más bien seguir con la espiritualidad porque imagínate, llevo tanto tiempo intentándolo y no he podido lograr eso. Tal vez es que Dios me dice que no debo hacerlo porque pronto me meto en problemas. O tal vez me está quitando un problema serio. Sabemos nosotros que este es el camino cuando tomamos decisiones firmes. Sabemos que Dios es una realidad. Pero hay una resistencia muy enorme en cada uno. Hay una resistencia tremenda, ya es claro para cada uno de ustedes, que tienen que ofrecerle al Espíritu de Dios la sinceridad, que sería la buena voluntad, la pequeña dosis de buena voluntad que nos pide Dios Padre. Eso es lo que Él nos pide. Y aún así, con todo su poder, Dios Padre no puede hacer nada. Él nos pide solamente eso. Él tiene un poder enorme, pero no nos puede obligar. Él no puede hacer nada sin que nosotros le hagamos esa ofrenda de querer hacer las cosas de verdad, de corazón. Si eso lo hiciera Él, sería violar nuestro libre albedrío, y Él no lo va a hacer. Por eso es que, como les decía, y como dice realmente allí, y me parece tan interesante, el Espíritu nunca impulsa, solo guía, pero nunca impulsa. Es lo mismo que aquellas personas que dicen, no, yo espero que el Espíritu me ayude, me diga qué hacer. No lo va a hacer. Dios Padre no lo va a hacer. Pero dice que si eres un aprendiz voluntarioso, si ves esa pequeña voluntad, esa pequeñita voluntad, no es mucho lo que Él pide, es eso poquitico. Si quieres lograr niveles espirituales y alcanzar las alturas divinas, si sinceramente deseas alcanzar el objetivo eterno, entonces el Espíritu Divino te guiará suave y amorosamente por el camino de la filiación y el progreso espiritual. O sea, no lo duda. Pero para que el Espíritu de Dios haga ese trabajo,
Pues debe ser un aprendiz voluntarioso. Para que el Espíritu de Dios haga ese trabajo, además de ser un aprendiz voluntarioso, tienes que querer lograr niveles espirituales y alcanzar las alturas divinas. Querer lograr ese tipo de cosas. Y además de eso, tienes que meterle sinceridad. O sea, cuando tú llegas a querer hacer algo, ya tiene que ir en la sinceridad, tiene que ir en la parte sincera, desear alcanzar el objetivo eterno. Y ahí es cuando de verdad, entonces allí en ese momento, es cuando el Espíritu de Dios te guía suave y amorosamente por el camino de la filiación, primero de la filiación y el progreso espiritual, porque es que la vida espiritual es esa filiación es la hermandad divina, no la hermandad de animales. Por ejemplo, una camada de cachorros, pues pueden haber muchos y todos son hermanos, pero eso no indica en ningún momento de que eso te va a llevar a ser espiritual. Hay una corriente espiritual divina que viene en los hijos de Dios. Mire, allí dice claramente de que estos son los hijos de Dios que vienen de allá, ¿verdad? Y los hijos de Dios que se hacen aquí por unirse a esta filiación que ya viene de allá. Estas son las fuentes que les hablaba. Esa hermandad o esa filiación que viene de allá es a la que tú tienes que apegarte, porque tú no puedes solo. Cada paso que des debe ser de buena voluntad, cooperar inteligentemente y alegre en las cosas. Pero todo el mundo, ay no, mira, no, es que mire cómo me tratan, mira cómo me miran, mira cómo me dicen. No, eso tal vez es que yo no nací para estar en estas cosas. Yo prefiero irme, yo prefiero tomar otro camino, porque es que yo no nací para eso. Tal vez Dios me está mostrando, qué absurdo eso, tal vez Dios me está mostrando que no debo estar en esa familia, porque tal vez voy a tener muchos problemas. Eso es ego, hermanos, no es espiritualidad para nada. Y se quedan felices diciendo, sí, claro, eso Dios me mostró que no debería estar allí, porque es que lo he intentado muchas veces y no he podido, dice la gente, no he podido. Entonces me dice que no debo ir, que debo quedarme quieto. No, pues si eso fuera así, entonces estaríamos perdidos porque no hay nada que hacer. Pero sin embargo, ese es el motor que mueve a la humanidad. En la vida espiritual, todo lo más difícil de verdad es lo más agradable y lo más importante por hacer. Es decir, eso es lo que tiene valor. Lo más difícil es lo que tiene valor. Como digo, ya es claro de que ustedes se den cuenta de estas cosas, muy claro. Las llaves del reino, vuelvo y digo, de los cielos son sinceridad. Sinceridad. Ser sincero. Y la sinceridad me lleva a la felicidad. La sinceridad es un acto de grandeza. De verdad que sí es un tanto difícil. Si el hombre así hace esa elección, es grande. Si el hombre lucha, es grande. Si el hombre sabe claramente que esa es la dirección y que todos estos baches que tenemos y todo este tipo de problemas es para que nazca esa sinceridad sobre la sinceridad y sobre la sinceridad. Y para que nazca ese querer, no van a ser de otra manera. Querer. Si el hombre así hace esa elección o esa selección, es grande, aunque sea el ciudadano más humilde, aún el más bajo de todos los mortales de este mundo. Y cuando esa vida de guía espiritual, que así debería de ser cuando tú logras ese campito de buena voluntad donde Dios Padre hace ese trabajo, mira que no ha pasado nada en la vida de muchas personas, es porque precisamente no hay sinceridad, porque no están queriendo. Por eso es que no pasa nada. Pero el día que ustedes quieran, ese día sucede eso. Teniendo en cuenta esto que les estoy diciendo, hacer las cosas siendo un aprendiz voluntarioso, siendo un aprendiz impecable, siendo un aprendiz muy pendiente de todo lo que hizo Jesús, entonces lo vas a lograr. Porque tú no necesitas hacer grandes cosas, solamente eso. Y cuando esa vida de guía espiritual sea aceptada inteligentemente, que yo la acepte de verdad y sin reservas, pues se desarrolla gradualmente en la mente humana una conciencia positiva de contacto divino y seguridad de comunión espiritual. Tarde o temprano, allí es cuando el Espíritu atestigua con tu espíritu que eres una criatura de Dios. Y tu propio espíritu del pensamiento, allí es donde te he hablado de tu parentesco con Dios. De manera que la historia de nuestra vida demuestra que el Espíritu atestigua con tu espíritu
no para tu espíritu, sino con tu espíritu. Mira esa fuerza tan importante. Pero el problema, vuelvo y digo, es que no tiene la más mínima pizca de buena voluntad. Ese es el problema. No tiene la más mínima pizca de buena voluntad de querer hacer lo que se les pide. Incluso mucho menos perdonar a alguien. Sabemos claramente de que el perdón es una de las cosas más importantes, pero tiene que ver hacia nosotros mismos. El perdón es hacia nosotros, porque nosotros vemos juicios fuera porque ya los tenemos dentro. Ya les he comentado muchas historias importantes. Había una vez una empresa y pues pasaban por ahí por donde había un lago y había muchos patos. Y toda la gente pues pasaba y le tiraba comida, pues mientras iban al trabajo le tiraban los paticos. Y normales, iban allá, llegaban, todo eso. Y cada uno pues daba de acuerdo a lo que era él mismo. Iba pasando una persona de la calle pues que no tenía nada que comer y pues no le tiraba nada, simplemente miraba al pato con ganas de comérselo. ¿Sí ven? Pero después pasaba una señora muy obesa, gordísima, gordísima. Entonces cuando miraba a los patos decía, y no te voy a dar comida porque te engordas, mire cómo estás de gordo, ya ni puedes caminar. Y seguía la señora. Pero mira que cada uno le decía al patico lo que él era. Es que ya ni puedes caminar, mira, estás todo gordo. Pero era ella la que estaba así. Y ella lo miraba de esa manera. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros hacemos eso. Nosotros juzgamos de acuerdo a lo que tenemos dentro. Ya eso lo hemos visto. Perdonar no significa perdonar a la otra persona, sino perdonarme a mí por juzgar, que sería la parte más importante. Para poder lograr todo este tipo de cosas, para poder llegar al perdón verdadero, tienes que querer, aunque sea haciendo un pequeño cambio, no importa, pero es querer. Y así, si tú entiendes todo este tipo de cosas haciendo todo esto, si haces lo que pide Dios Padre, deberíamos de mirar un poco dentro de cada uno de nosotros y ver que por lo menos en cuánto nivel estamos dispuestos de verdad a perdonar. Entrar muy dentro y decir, venga, espérate. Yo sé que Dios Padre me pide que hay que perdonar, pero venga, espera. ¿O hasta cuánto estoy dispuesto a perdonar de verdad? Y si ustedes analizan, de inmediato sabrán que no lo quieren hacer. Inmediatamente saben que no. No lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Piensen en aquella persona que supuestamente les ha hecho cosas ofensivas y todo. Pero Dios Padre dice que tienes que perdonarlo. O más bien al enemigo que tú tienes y amarlo. Tú dices, sí, claro, eso es así, pero inmediatamente cuando llegas a ese punto sabes claramente que no quieren hacerlo. Porque no hemos entendido de qué se trata esto. Por eso es que aún todavía cargamos con toda esa cantidad de cosas. Que una cosa es uno hablar y otra cosa es la certeza. ¿Entiendes? La certeza. Y cuando tú llegas a ese nivel, tú entiendes a los demás porque tú lo entiendes. O sea, no es que no, tú entiendes eso. Pero, o sea, es decir, cuando tú seas luz, con esa luz vas a ver lo que hay allí. Vas a ver lo que hay en tus hermanos, vas a ver muchas cosas y querrás ayudarles. Una alcoba, por ejemplo, oscura, pues parece todo monótono. Y puede que tú sepas que hay cosas, claro, tú sabes que hay cosas en la alcoba. Pero cuando tú enciendes la luz, te das cuenta de que hay cosas de verdad. O sea, ahora sí te das cuenta de que hay cosas y empiezas a ver cosas que ni siquiera habías visto antes. Esa es la luz de la cual habla el Padre. El ser iluminado es eso realmente. ¿Ven? Y ahí te vas a dar cuenta de que hay cosas que tú no sabías que estaban allí. Y quieres ahora trabajar con esas cosas porque las ves. Antes las intuía o pensaba, te han dicho que habían cosas, pero otra cosa es verlas de verdad y sentir eso. Entonces, ofrézcanle al Espíritu esa minúscula dosis de buena voluntad, de querer, no importa, lo más pequeñito, no importa. Y se van a dar cuenta que lo que va a suceder en ese momento es extraordinario, porque Dios Padre no te va a mentir. Es que Dios no está jugando a las escondidas contigo. Dios Padre te dice, hay que hacer esto, solamente que tú no lo quieres hacer. Y por eso es que no pasa nada. Todo ese tipo de cosas, cuando tú llegues a ese punto, cuando vea que algo se abre dentro de su ser, esa certeza, ese algo, todo lo que son los resentimientos, todo eso va a desaparecer por completo. Como si nada pasara, como si no hubiera nada realmente. Y van a tener una experiencia tan maravillosa, y más bien se podría decir que esta maravillosa experiencia les llevará a constatar que esto no es simplemente una teoría, que antes ustedes pensaban que la espiritualidad era una teoría, era algo que carecía de valor,
era simplemente un cuento. No, allí tú te vas a dar cuenta que no era una teoría, sino algo efectivo, que van a comprobar por ustedes mismos. ¿Sí ven? Eso ya es diferente. Y allí es donde va a surgir de verdad en ti una nueva conciencia. Una conciencia de gratitud por el apoyo del Espíritu de Dios. Una conciencia de gratitud por aquellas personalidades celestiales porque ahora ves, ahora entiendes, no solamente entiendes, sino que ves, sientes la verdad de todo eso. Te darás cuenta de que estabas solamente a ese pequeño deseo de querer para poder lograr ese tipo de cosas. Allí entenderás que nuestra buena voluntad para poder hacer esto no tiene que ser total, porque el Espíritu de Dios suple esa diferencia que nos falta a nosotros, porque Él está para complementar aquello que no tenemos nosotros o que nos hace falta. El Espíritu de Dios en ti está para complementar aquello. Él guía y te va guiando amorosamente por todo eso y Él va complementando ciertas cosas que tú no lo puedes hacer, así como un padre con un niño, pues que le va ayudando a él poco a poco. Allí entonces entenderás que eso es así. Pero por el momento para ti la vida espiritual será un simple cuento, una simple teoría, pero no será algo vivo en ti, porque tú no eres sincero. Aquí va a suceder, si ustedes logran eso, va a suceder como si fuera un truco divino, pero uno que funciona, no un truco de esos que no funciona, sino uno de verdad que funciona, el Espíritu. Ahí te vas a dar cuenta que no nos va a juzgar por el tamaño de nuestra cantidad de buena voluntad que ofrezcamos. No, Él no nos va a juzgar, simplemente Él quiere que simplemente tú lo quieras. Por eso habla de aunque sea una pequeña dosis de fe endeble es suficiente para Él, porque Él complementa el resto. Y esto es lo mismo que les estoy hablando de esa voluntad, de esa sinceridad, más sinceridad y más sinceridad. Pero es que ese es el principio, esa es la llave para entrar allá. Querer algo. Querer lo espiritual. El Espíritu de Dios se vale de cualquier cosa aquí para apoyarnos en nuestro proceso de dejar atrás todo aquello que supone un impedimento en nuestro camino. Él está allí para ayudarnos. Dice que Él nos guía suave y amorosamente. El que hayamos hecho un esfuerzo, por ejemplo, seguir buscando algo de buena voluntad en nuestro interior, que podemos hacerlo, decir, bueno, yo voy a buscar un poco más, demuestra que realmente queremos hacer lo que sabemos que va a traernos esa parte que queremos, esa divinidad, esas cosas que queremos. Pero hay que hacerlo de verdad, de corazón. Al principio, claro que eso no es fácil. Al principio cuesta aplicar las enseñanzas, cuesta aplicar, escuchar, cuesta aceptar. El problema es que se ha creado una coraza donde supuestamente todo el mundo sabe. Y si tú te das cuenta, tú hablas sobre religión o sobre cualquier cosa, era que Él te habla y te dice muchas cosas. Todo el mundo sabe, pero es que no pasan el umbral, no pasan la puerta. No tienen las llaves. Hablan y piensan que hablar, que discutir sobre algo, eso ya es espiritualidad. Y hay muchas gentes que dicen, no, es que yo me encontré con alguien allí, con un religioso, con un evangélico, y hablamos y le dije unas cuantas cosas. O sea, en otras palabras, yo soy más espiritual que lo sé. ¡Qué estupidez! Si esto no se trata de eso. Porque al principio le cuesta a cada persona aplicar las enseñanzas de nuestro Padre. Le cuesta aplicarlas. Y esto requiere esfuerzo, como dice el Padre Creador, requiere esfuerzo. Pero al practicarlas, simplemente estás yendo contra los arraigados hábitos de pensamiento que tú tienes. Cuando tú aplicas esas cosas, estás yendo contra esos arraigados pensamientos malignos que siempre han guiado tu vida. Creencias cerradas que has ido aceptando durante toda tu vida. Y que por ende están en contraposición contra todo lo que es divino. Está en contraposición. Tú te sientes cómodo dentro de esa situación porque tú crees que eso es la espiritualidad, que la espiritualidad es hablar y hablar y hablar. Pero tú no te das cuenta que si tú un día de verdad quieres, puedes lograrlo. Y allí es cuando te darás cuenta de que tú eliges al Espíritu de Dios como guía y no como al ego como guía. Por todo esfuerzo que hagas en favor de lo que realmente quieres, hará de ti un aprendiz feliz, un aprendiz voluntarioso. Hará de ti un aprendiz alegre, como dice allí. Hará de ti eso. Pero por todo esfuerzo que hagas en favor de lo que realmente quieres, yo quiero, pues va a ser de ti un aprendiz feliz. Mira, una persona que le gusta
pintar. Tú no tienes que estar diciendo, oye, pinte, pinte. No, porque lo hace. A mí nunca nadie me dijo, tiene que pintar. Es más, yo creo que mi mamá nunca me dijo, pinte, mijo. Nunca, yo creo que nunca me dijo ella eso. Y nadie me dijo nada. ¿Quién me iba a decir pinte? Pero a mí me gustaba pintar. Tal vez en mí, seguramente cualquier otra persona me hubiera dicho, es que no tiene la vocación. No tiene la vocación para eso. Bueno, incluso me lo dijeron, es que tú no tienes la vocación para eso. Y yo, sí, ¿cómo que no tienes la vocación si a mí me gusta? Yo quiero hacerlo. Pude llegar a ese tipo de cosas. Es lo que uno quiere, es lo que no le guste. Si a ti te gusta las cosas de Dios, lo vas a hacer y nadie te va a impulsar a que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Porque tú quieres hacerlo, así de sencillo, y lo vas a lograr. Y ese es el gusto que se necesita que haya en esta tierra. Ese gusto para que tú como persona seas realmente un aprendiz feliz. Además de ser un aprendiz impecable, porque el gusto me puede llevar a la impecabilidad. Y no hay gozo mayor aquí que ser un aprendiz feliz e impecable. Yo sé por qué les digo. No hay mayor gozo aquí en la tierra que ser un aprendiz feliz e impecable. De hecho, la razón por la que al final vamos a querer ser aprendices impecables es por la dicha que realmente eso nos trae a nosotros. Pero lo más bello de todo es que ya estamos allí donde queremos. Entonces, ya hemos empezado. Solamente es ponerle un poco de esa buena voluntad y querer ser ese aprendiz voluntarioso, alegre, hacer las cosas con cariño y con amor, disfrutar haciendo las cosas. Allí es cuando podemos lograr lo que queramos. Y ahí es donde podemos decir, aunque yo no pueda, hay una parte de mí dentro que sí puede hacerlo. ¿Sí ven? Ahí están todos, absolutamente todos los regalos que un hombre puede tener, todos los atributos que un hombre puede tener, todos los dones que cualquier ser humano puede tener están allí. Porque aunque yo no pueda, hay alguien que está en mí que sí puede hacerlo, y es el Espíritu de Dios. Lo deseable es ahorrar tiempo y no seguir sufriendo innecesariamente con estupideces. Entender que nuestra vida es eso, que nuestra vida está escondida de verdad en Dios y en esa pequeña dosis de buena voluntad que yo quiero hacer. Y aquí es donde yo decido muchas cosas. Yo decido ser feliz. Yo decido ser triste si quiero. Yo decido lo que quiera, porque yo puedo hacer todo lo que quiera en esta tierra. Porque la verdad lo tengo para hacerlo. Y ese es el Hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que puede hacer todo lo que se propone. Y he hecho muchas cosas, de verdad. He logrado muchas cosas, gracias a Dios. He disfrutado tantas cosas porque he querido hacerlo. Simplemente porque he querido. Y pues si no he querido algo, pues no lo he querido hacer, pero no porque no tenga la vocación. No hay vocaciones de verdad, hay gustos. Y por eso es que nosotros podemos llegar a ese tipo de logros tan bonitos. Si nos gustan las cosas espirituales, créanme, que eso es lo que más Dios Padre quiere. Y por eso este tema, como les decía, lo titulé de esa manera: estar dispuesto a estar dispuesto. Tenemos que estar dispuestos a estar dispuestos a estar dispuestos. Y así podemos lograr todo lo que hay allí. Porque somos hijos de Dios y Dios Padre solamente quiere que su hijo tenga una pequeña dosis chiquitica de voluntad. Como les decía, si eres un aprendiz voluntarioso, si quieres lograr niveles espirituales y alcanzar las alturas divinas, si sinceramente deseas alcanzar el objetivo eterno, entonces ya está claro que el Espíritu de Dios ahora sí empieza a laborar, ahora sí empieza a trabajar, ahora sí empieza a hacer nuestras cosas. Y no nos va a decir, oye, mira, es que como ya lo ha intentado, seguramente eso no te conviene. Dios te está diciendo que no debes hacerlo, cuidado. No, porque es que ese es el falso Dios. Esa es la falsa religión. Ya no es así, sino que Él te va guiando suave y amorosamente por el camino de la filiación y el progreso espiritual. Y eso es lucha, vuelvo y digo, lucha, determinación, lealtad, progreso. O sea, no es cualquier cosa, es de verdad todo eso. Hermanos, hemos llegado al final de esta conferencia. Muchísimas gracias por haber permanecido hasta el final. Espero que si estas cosas te gusten, compártala con aquellas personitas que están cerca tuyo. Comparta todo esto, que tal vez esto pueda servir. Y es muy importante para que esas personas también entiendan y sientan lo que tú sientes. Muchísimas gracias. Que Dios Padre te continúe bendiciendo por siempre.